La tasa de peaje es un tributo, es decir, no es ni una tarifa ni un precio. Y en la ley del sistema tributario, como uno de los tributos, se establecen las tasas. Y no son impuestos precisamente porque como tasa al fin, las personas la aportan, la pagan para recibir una contraprestación, incluso una prestación al más corto plazo. Ya aquí precisamente la tasa de peaje, que tiene además en su recaudación ese destino específico, es porque estás transitando por una carretera, por una vía que tiene y cumple determinados los requisitos de vialidad y por supuesto se necesitan recursos para ese sostenimiento. Y entonces como tasa al fin, pues se regula su aporte mientras o cada vez que transite por esas vías que están sujetas a ese tributo. Hoy, a partir de las transformaciones en algunos tributos con el ordenamiento, esa tasa es de 20 pesos, porque, por supuesto, como es para el mantenimiento, el sostenimiento de las vías, se incrementan los costos que llevan ese sostenimiento y mantenimiento en las condiciones óptimas. Y por otra parte se elimina la dualidad también en las monedas y en la diferenciación que había en el pago de esa tasa, y todos los vehículos que pasen por esas zonas pues pagarán un importe uniforme único por esa tasa que está establecido en 20 pesos. Pero nosotros, atendiendo incluso a un análisis que realizó el gobierno de Matanzas, pues ampliamos que el análisis de las bonificaciones que ya estaban establecidas desde la ley tributaria, porque por ejemplo los pobladores, las personas que se trasladaban en vehículos de Boca de Camarioca y los pobladores de La Conchita estaban bonificados desde la ley tributaria y se mantienen bonificados cuando pasan por este tramo de la autopista de Varadero. Pero se ha aprobado ampliar esa bonificación a los conductores de vehículos, es decir, a los pobladores que sean conductores de vehículos que residan en la zona de Santa Marta y en el propio Varadero, en ocasión de cada vez que pasen por el tramo de la autopista a Varadero, con la bonificación del 70%. Es decir, estamos hablando de un importe que es de 20 pesos, y entonces el 70% es bonificado, pues pagarán 6 pesos, porque estamos hablando de esa bonificación. También se está bonificando a los transportistas profesionales, tanto del sector estatal como no estatal, que residan en los municipios de Cárdenas y Matanzas. Es decir, en cada ocasión que confluyan o pasen por ese tramo, como decimos nosotros, por la zona de peaje. Y fíjense que esto tiene un doble impacto. Transportistas profesionales. Es decir, estamos hablando de una bonificación precisamente, y lo insisto, para que no se traslade a los costos de esas transportaciones pues el precio de la tasa de peaje, un poco para favorecer la formación del precio del servicio de transportación que brindan estos transportistas profesionales. Ajá. Y también se da una bonificación en todos los tramos que están grabados del 70% a la empresa de transporte a trabajadores por el transporte de personal. Cuando decimos todos los tramos, también nos referimos a Pedraplén de la Callería Norte, Santa María, Cayo Caibarien, Cayo Santa María y Cayo Coco. Asimismo, se hizo un análisis con relación a la forma de operar y los costos asociados a los trabajadores por cuenta propia, asociados al modelo de gestión que tienen de conjunto con la empresa Taxis Cuba. Estamos hablando de los taxistas de los taxis de lo que llamamos alto confort, que prestan servicios al turismo, y a las cooperativas no agropecuarias, que es lo que nosotros conocemos como los taxis ruteros, es decir, que prestan el servicio de rutero. Explicar
que, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia asociados a la empresa Taxis Cuba, se les facturaba el combustible con un descuento, es decir, el precio minorista menos un descuento. Y se aprobó, incluso bajo el principio de generalidad y de que todos los actores económicos vengan en igualdad de condiciones cuando prestan un servicio, tanto a ellos como a las cooperativas no agropecuarias, bueno, pues que se les facture, que consuman su combustible para prestar este servicio de transportación a los precios mayoristas. ¿Cuál es el efecto? Se le abarata el costo de este insumo que es tan importante para la realización de sus servicios, partiendo, Randy, de que ya la tarea de ordenamiento venía con la decisión de que los trabajadores por cuenta propia que prestan el servicio de transportación con carácter regular, pues también van a adquirir este combustible al precio mayorista en función de el servicio que están realizando. Por tanto, esto es una buena decisión para los trabajadores por cuenta propia y para los socios de las cooperativas no agropecuarias que brindan el servicio de rutero, porque ahora pueden trabajar con rangos de rentabilidad y de eficiencia mucho mejores a partir de abaratar estos costos y, por supuesto, dar también un mejor servicio y también bajar las tarifas cuando se pueda, aún reconociendo que en el caso de los ruteros la tarifa es centralizada para que la población pueda acceder al mismo en los mismos precios que antes estaban establecidos, por ejemplo, aquí en La Habana, de 5 pesos. Como regla. En ese sentido, yo creo que es importante porque hay una reducción de un 35%, que también se ha reducido en cuanto a los precios del transporte. Estamos hablando de la reducción de las tarifas máximas de transportación de carga. Esto incluso es uno de los temas que también más se planteó en los recorridos a las provincias, en el sentido de que se estaba encareciendo mucho la formación de los precios y el encadenamiento de esos precios en la economía a partir de los altos costos que estaban tomando las tarifas de transportación en sus diferentes modalidades de apertura. Explicar que las tarifas de transportación tienen que crecer porque además tienen asociados insumos que en primer lugar son importados. Y estamos hablando además del combustible, por ahí hablamos también de las baterías, de los aceites, de los lubricantes, que tienen por supuesto un costo, entonces un componente muy alto, pero no obstante a eso, y yo creo que es importante aquí reconocer el trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Transporte y con las empresas de transportación de carga, en el sentido de ver cuánto podíamos ajustarnos en la rebaja de un servicio tan importante y transversal hacia la economía, y donde se está produciendo una disminución del 30%, que creo que es importante. Eso es bueno para las entidades. Ministra, nos quedan unos pocos minutos, pero me gustaría tener alguna valoración del decreto 30 que usted acabó de presentar hace unos días en el Consejo de Ministros y que incluye importantes contravenciones por violaciones en materia de precios, que creo que ya de hecho se están aplicando. En La Habana lo pusimos el viernes aquí y creo que tiene un impacto importante y que es bueno nuestra población la conozca. Nosotros creemos que vamos a volver, no solo nosotros, quizás incluso los propios autoridades de las provincias, el equipo del Ministerio de Finanzas, porque yo creo que el decreto 30 lleva una mesa redonda, seguro. Solo por su alcance. Solo reiterar primero que estamos dando respuesta, esto es una acción más como parte de la respuesta combativa que hay que dar a las violaciones de precios, cuyas violaciones ahora toman una mayor dimensión y una mayor gravedad, porque estamos en un escenario donde estamos transformando los precios. Y entonces, si en esa transformación vamos a admitir que personas de manera pía, por decirlo de algún modo, ¿no?, pues incrementen los precios para seguir sosteniendo sus niveles de utilidad a costa de este incremento de precios, o de violentar todos los atributos asociados a la relación calidad
calidad-precio, pues entonces se ha incrementado el rigor en las sanciones aplicadas. Por tanto, su objetivo es fortalecer ese enfrentamiento y además de enfrentarlo, pues sancionarlo con el rigor que lleva, y por eso las multas se han incrementado entre 2.500 y 15.000 pesos. Y en el decreto se reconoce la llamada contravención contra la que se está haciendo un enfrentamiento, que es la de los precios abusivos y especulativos. Toda persona que establezca, aun cuando viole los precios, pero una cosa es violar el precio y otra cosa es aplicar precios abusivos y especulativos e irracionales e insensibles. Y entonces yo lo digo así porque incluso en los comentarios de la población ha tenido muy buena acogida. Sí. El decreto. Ahora lo tenemos que aplicar bien, Randy. Hay que aplicarlo con sistematicidad, hay que aplicarlo también con ética. Las autoridades facultadas para aplicar este decreto, que están también contenidas en el mismo, tienen que realmente ser objetivos, tienen que ser imparciales, porque además la persona tiene derecho a establecer su recurso de apelación, tiene un término de 30 días para también pagar esa multa antes que se duplique, pero si no la pagan vamos a ir directo a esa denuncia penal, porque usted ha incurrido en una desobediencia ante el incumplimiento de una sanción derivada de una contravención. Yo creo que esto, como mejor fuerza puede tener y como mejor lo podemos aplicar, es unido a ese enfrentamiento sistemático con la combatividad que lleva ese tema y con la ética del comportamiento de los grupos de inspección, que también en este sentido juegan un importante rol a nivel de los municipios. Algo que había reclamado la población, porque las contravenciones anteriores eran risibles en el nuevo escenario, por lo tanto había que tomar decisiones de este tipo, y es un tema, como usted decía, volveremos con él aquí a la mesa redonda en los próximos días. Bueno, Mario, nos quedan 3-4 minutos. Y me gustaría sus apreciaciones parciales o finales de lo que hemos estado hablando, y por supuesto que tendremos nuevos espacios con este tema. Bueno, voy a consumir menos del tiempo que tú dices. Yo creo que la ministra ha explicado 9 temas hoy aquí en esta mesa. Yo creo que los 9 temas explicados por la ministra, incluyéndolo el decreto ley, que es extremadamente importante porque, como dije, tenemos déficit de oferta, y no se puede dejar que la inflación cabalgue por sí sola. Habrá que enfrentarla administrativamente, aun cuando se usen otros mecanismos indirectos de control de inflación que se conocen cómo hacerlo. Me parece que es extremadamente importante el decreto que se hace referencia. Como te dije, hay varios temas que se siguen estudiando, y ratifico las palabras del presidente, palabras más, palabras menos. Lo revisaremos todo, se cambiará todo lo que haya que cambiar y pueda ser cambiado, y él también dijo en una de las provincias eso mismo, cambiaremos todo lo que se pueda cambiar y haya que cambiar sin limitar la esencia de la tarea ordenamiento. Yo creo que es válido revisarlo todo, rectificarlo todo, pero hay un eje central de eficiencia ante el trabajo, de más eficiencia del sistema empresarial, que eso sí no lo podemos limitar. Que esté todo el mundo tranquilo, que nadie va a quedar desamparado. Macy decía, estamos bajando los precios de los medicamentos, y si alguien aún queda en una condición vulnerable, se atiende monetariamente. Y bueno, seguimos revisándolo todo. Como te dije, hay varios temas en proceso, y según se vayan aprobando y tomando las decisiones, nos veremos en otras mesas redondas. Muchas gracias.